¿Sabías que un 28 de octubre de 1977 salía el disco más revolucionario para mí de la historia del rock? El más revulsivo, el más visceral, el más salvaje, el más mal hablado, el más bardero. Bueno, el mejor disco de la historia para mí, junto a London Calling y Ramones de Ramones. Estoy hablando de Nevermind de Bollocks. Here's the Sex Pistols. No tengo el disco original, pero tengo uno de los tantos bootleg o piratas, que están las primeras tomas y grabaciones de lo que luego formaría parte de, justamente, de Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols. Un dato curioso, el mismo día que salía este disco, el 28 de octubre de 1977 en Buenos Aires, creo que en Munro, nacía Emiliano Branchiari, el cantante y guitarrista frontman de No Te Va a Gustar. Como dato curioso, Emi Branchiari nació el mismo día que se publicaba este disco, así que estará marcado por la historia. Pero bueno, volviendo a Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols, único disco de estudio de los Pistols. Después hubo, sí, bootlegs, hubo una especie de disco que cantó Steve Jones. Se armaron los Jam Pistols con los Jam 69, Steve Jones y Paul Cook. Bueno, pero el único disco es este que ya generó controversia desde el nombre y mucho antes. Nevermind the Bollocks, de hecho el nombre Nevermind de Nirvana cuenta la leyenda que está inspirado justamente en el nombre de este mítico disco de los Pistols. De hecho, Nirvana siempre aclaró que sus grandes influencias, o muchas de sus principales influencias, provenían del punk, específicamente de Ramones y Sex Pistols. Bueno, Nevermind the Bollocks es nos importa un carajo, bueno, cojones, o pelotas, o bolas, o testículos, de manera grosera sería el Bollocks. Nos importa un carajo, nos importa, bueno, como quieran llamarlo. Aquí están los Sex Pistols. El nombre generó polémica, querían censurarlo, incluso se llegó a la corte. Vieron que hay tantos puritanos, hay gente que está tan al cohete, que tiene tanto tiempo libre y no sabe qué hacer, que culpa al rock. Bueno, acá decían que era un atentado al nombre, que a las buenas costumbres británicas, el zaraza, 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 y un montón de estupideces, como decía, de gente anticuada, conservadora, reaccionaria, y que está el pedo, hablando en criollo. Bueno, los Pistols tuvieron un abogado que entró a buscar una especie de Joe Stefanolo, el abogado del rock de la Argentina, un capo Joe. Bueno, y este señor, este letrado, encontró que antiguamente Bollocks se le decía a los sacerdotes. Miren cómo cambió todo. De sacerdote a carajo pasó. Entonces el tipo hizo hincapié, el abogado, en eso. Y se tuvieron que guardar, o se tuvieron que callar. Le taparon la jeta, como decimos acá en Argentina, a los puritanos, y quedó. Bueno, 11 canciones. Acá, por ejemplo, en este bootlegs, que es un 3 en 1, de mini álbum, Live and Loud y After the Storm. Bueno, a mí me encanta este disco. Está la versión original de Submission, que me gusta más que la que apareció grabada. Hay un tema con Submission que para mí es uno de los mejores temas de los Pistols. Bueno, todos son buenos, pero está a la altura de un God Save the Queen, o Anarchy in the UK, o Pretty Vacant, otra que generó polémica. Submission no alcanzó a entrar en el disco, entonces salió después como una especie de simple regalo, con un póster y demás. En la reedición que se hace del disco en Estados Unidos, que sale después obviamente, y ya cuando se lo edita en CD aparece Submission, que es un temazo, y Pretty Vacant, como bonito desempleado, bonita vacante. El problema se generaba en la forma que pronunciaba Vacant. Presten la atención, no, pretty Vacant, como que acentúa el cunt, y cunt, para la jerga o el argot británico, hace referencia al órgano sexual femenino dicho de manera grosera. Hagan todas las conclusiones del país, en el país que lo estén viendo, hagan esa traslación. Bueno, entonces ya no, está diciendo, no. Pero vivísimo. Lo que hicieron los Pistols realmente fue revolucionario, porque se habla mucho, obviamente, los Beatles, Elvis,
Pero lo que hicieron los Pistols rompieron las aguas del rock. Nunca antes artistas criticaron a sus antecesores. Ellos criticaban sin pelos en la lengua a Pink Floyd, a los Beatles, a Elvis. Reivindicaban a pocos. Por ejemplo, David Bowie, los New York Dolls, y Pop, obviamente, MC5. Eran de los pocos rescatados. Lou Reed, también Lou Reed. De hecho, hay una versión de No Fun que hacían los Pistols, que acá figura, pero en el disco original no. Tuvieron miles de quilombos los Pistols. Anarquía en el Reino Unido, que se iba a llamar No Future, pero vivísimo. Malcolm McLaren le dice, No Future es muy común, ponele anarquía en el Reino Unido. Rotten no estaba muy conforme, pero se ve la diferencia. Si se hubiera llamado No Future, sí, llama la atención, pero anarquía en el Reino Unido es tremendo el nombre, es tremendo. Salió en noviembre del 76, salió un año antes. Lo que pasa es que los Pistols, como casi todos sabrán, habían firmado con EMI, Sir no sé cuánto, pues estos ingleses, pacatos Sir EMI, EMI, se enojó que las costumbres, que la moral y todas esas estupideces que se suelen argumentar cuando no se tienen, valga la redundancia, argumentos contra la música, bueno, cortaron el contrato, pero le tuvieron que pagar el contrato completo. Así que después estuvieron en otra discográfica, creo que A&M, y finalmente fichan por Virgin, que los edita, y Virgin es una subsidiaria de EMI. Igualmente le clavaron el EMI, que es un temazo que le pegan sin asco a la discográfica. Y este disco justamente tuvo a sus integrantes originales, Steve Jones, que fue el que armó todo, lo llamó a su amigo Paul Cook, Glenn Matlock y John Lydon. Sid Vicious aparece solamente en el tema Buddies, tocando el bajo. Los únicos que eran músicos en realidad eran... o sea, el único que no era músico era Sid Vicious, porque Cook, Matlock y ni hablar Steve Jones tenían una base precaria, como quieran llamarlo, pero habían tocado en bandas antes. Sid Vicious había sido baterista de Flowers of Romance, un proyecto en el que estaba Siouxsie, que tocó la batería. Pero bueno, igual me gusta cómo canta Sid Vicious. A propósito, hay una historia sobre esto. Recomiendo este libro, God Save the King, de Gustavo Bove. Una entrevista imperdible con Malcolm McLaren, podríamos decir el creador de La Bestia. Y acá dice, bueno, primero dice, los Sex Pistols fueron la primera banda que se odia desde el día 1. Eso es fundamental. O sea, también un cambio de paradigma, porque antes las bandas, bueno, por lo menos ocultaban enemistades, acá no. Y bueno, en la entrevista le dice Malcolm McLaren a Gustavo Bove, te voy a contar algo que la gente no sabe. Cuando estaba buscando un cantante, pensé que a lo mejor Vivienne Westwood, su pareja y su otra naranja, su otra mitad en Sex, tienda icónica, pensé que a lo mejor Vivienne sabría de alguien. Y sí, ella conocía a la persona que necesitábamos. Allí me dice con su acento del norte de Inglaterra. Conozco a alguien que se ve maravilloso, es muy carismático, estuvo un par de veces en el negocio y se podría ver fantástico con nuestra ropa. Su nombre es John. Aclaración. Bueno, ya no voy a spoilear. Deberías verlo. Un día, dice McLaren, estaba esperándolo en la tienda, pero no sabía quién era y miraba a todo el mundo que pasaba por allí. De repente entró un tipo fantástico y pensé, este debe ser. Le pregunté si se llamaba John y me dijo que sí. También le consulté si cantaba y si le gustaría estar en una banda. Me contestó que era re desafinado pero que tocaba el violín. Encima parecía más interesado en unos zapatos que yo tenía en la vidriera para la venta que en hablar conmigo. Lo convence para cantar en este proyecto y cuando van a tocar o se presentan por primera vez, justamente Malcolm McLaren lleva a Vivienne Westwood y le presenta al cantante que supuestamente le había aconsejado, recomendado, sugerido Vivienne. Entonces dice, una semana o 10 días después, dice McLaren, aparece el verdadero John en la tienda y se presentó. Hola, soy John y Vivienne me dijo que venga para hablar con usted acerca de una audición. De forma muy educada le contesté que ya teníamos cantante. Enseguida él me respondió que podía tocar el saxofón y me retrucó. Pero Vivienne me dijo que me necesitaban. Ok, voy a hablar con ella.
A lo que yo le contesté, voy a hablar con Vivien y cualquier cosa te llamo. A todo esto en el medio, Vivien ve que no es el John que ella le había recomendado. Y dice, ¿dónde está John? Acá viene la cuestión. El John que iba a ser tal vez el cantante original de los Sex Pistols era John Simon Ritchie, más conocido como Sid Vicious. O sea que el primero que aconsejó fue Sid Vicious. Da la casualidad que Lydon se llama John y el que apareció en el momento que supuestamente iba a aparecer Sid Vicious fue Lydon. Y ahí se genera la confusión y queda John Lydon. Es muy loco esto, no sé si muchos lo sabían, yo no lo sabía. Eran muy amigos, de hecho creo que iban a la misma escuela, Sid Vicious y Johnny Rotten, o John Lydon. Pero el cantante original tal vez hubiera sido Sid Vicious. Lo cual no sé qué hubiera pasado, Para mí John Lydon es uno de los mejores cantantes de la historia. Yo sé que alguno me va a decir el virtuosismo y la vocalización y que desafina y que la mar en coche. No me interesa. La forma de cantar, el miedo que generaba, porque el tipo cantaba con una furia que no la careteaba. Te cantaba y te decía las cosas con bronca, con furia. Cosa que otros cantantes tal vez lo hacían de manera más edulcorada. Para mí John Lydon, yo lo sigo escuchando en Peel, que el año que viene estará en Rosario, seguramente voy a ir allí. Me parece uno de los frontman más carismáticos. Sí, es jodido, todo lo que quieran, pero es lo más. Lydon, Stramer y Joey Ramone son lo mejor de lo mejor gracias al punk, gracias a la vida que me ha dado el punk, diría alguien. Bueno, siguiendo con un poco de lectura, este libro de Juan Carlos Kramer también es fundamental, Punk, la muerte joven, tengo la segunda edición, creo que es del 94. Juan Carlos Kramer, periodista, escritor argentino que estuvo ahí y recolectó y recopiló todo lo que estaba pasando antes de que explote el punk. Este libro, todos los fanáticos del punk argentino creo que lo han leído, desde Piltrafa, Harry B en adelante. De hecho hay un libro muy bueno acá que siempre lo recomiendo, Más allá del bien y del punk, Juan Carlos Kramer y justamente el querido Piltrafa. Acá lo voy a poner con mi colección de libros de los violadores. Y acá hay una definición también de Carolyn Kuhn, que escribía en Melody Maker, periodista muy cercana a los Pistols y que fue una de las que realmente dio testimonio real de lo que pasaba con los Pistols. Carolyn Kuhn decía, Sex Pistols no escribe canciones sobre la anarquía, es la anarquía. En vez de ubicarse al exterior, su ataque parte del centro, victorioso de antemano contra lo que quiere derrotarlo. Sex Pistols no es otra víctima de la represión, es la acción. Yo creo que esta definición es crucial y es tremenda porque define a los Pistols como son. Eran reales, no es que estaban actuando un personaje cuando decían yo soy el anticristo, yo soy la anarquía, Dios salve a la reina, no es un ser humano. Todas esas cuestiones eran cosas que realmente surgían de sus vísceras y que para nada la actuaban o era algo planificado, era 110% real. Y bueno, este libro también escrito sobre punk 1977-1992 del señor Greil Marcus, que es, bueno, periodista, musical, crítico, uno de los críticos más reconocidos, junto, por ejemplo, a Simon Reynolds, escritor también, y que vivió toda esa esencia del punk. Bueno, y hay un prólogo muy interesante de Fermín Rodríguez para esta edición, que es el lado B de Rastros de Carmín, del libro. Y acá Fermín Rodríguez, haciendo el prefacio de este libro, dice: la historia del siglo XX que explora Greil Marcus tiene su centro en un acontecimiento que su obra no deja de repetir. Ese remoto día de fines de 1976, noviembre, en el que apareció en Londres un disco titulado, en realidad un simple titulado, Anarchy in the UK, primer single de los Sex Pistols. Algo crujió en el reparto de lo sensible y lo escuchable cuando Johnny Rotten tomó la palabra del rock para triturarla y escupir los pedazos a un mundo que, entre carcajadas, aullidos y chirridos disonantes, quedaba reducido a escombros. También
Una gran definición. Johnny Rotten no es un cantante fino, un cantante virtuoso, un tipo que te escupía verdades, con bronca, con furia, que eran puñetazos, patadas en los testículos, como dirían los violadores en uno de sus discos, otra patada en los huevos, en realidad. Y no actuaba nada, y esa esencia, esa naturalidad, ese ser ellos, es lo que marcó a Sex Pistols. Y además, la influencia, creo que hubo una revista Q, creo que es norteamericana, lo eligió como el mejor disco de la historia, coincido, y siempre aparece como uno de los discos más importantes e influyentes. Para mí está a la altura de Beatles, de Stones, de Elvis, obviamente de Clash y Ramones también ahí, de Bob Marley. Son artistas que marcaron a fuego a generaciones. Sex Pistols, por ejemplo, marcó Nirvana, Sumo, Duran Duran, Depeche Mode, Gary Newman, la cantidad de bandas que han sido marcadas por Sex Pistols de diferentes maneras. Por ejemplo, Buzzcock y Joy Division se formaron cuando fueron a ver a los Sex Pistols en su primera visita a Manchester. Hubo poca gente, pero ahí se formaron ya dos grandes bandas. Fíjense la importancia y la influencia. Joe Strummer también, él tocaba en una banda rockabilly llamada The One O Oneers y fueron teloneados los One O Oneers por los Sex Pistols. Cuando termina el show de los Pistols, Strummer dijo, el futuro está ahí, yo me bajo de esto. Y bueno, forma The Clash con Mick Jones, con Paul Simonon, y Las Vueltas de la Vida, el primer show de The Clash es como telonero de los Sex Pistols. Bueno, dicho esto, Grill Marcus ahora sí dice, en las canciones de los Sex Pistols había una negación absoluta de la autocensura que autorizó a las personas que las escuchaban a hablar libremente. Eso, sacarse las ataduras, sin atadura, como la canción de los violadores, disculpen que estoy ahí asociando mucho Piltrafa and Company, que autorizó, como decía, a las personas que las escuchaban hablar libremente. Si un chico de 21 años, desagradable y medio encorvado por John Lydon, era capaz de ponerse a hablar y llamarse el anticristo y preguntarnos si de verdad no lo era, entonces todo era posible. Sí, eran pibes también, porque eso es lo que también hay que tener en cuenta. Eran jóvenes, 21 años tenía cuando sale el disco, John Lydon, Steve Jones tenía un año más, y venían con tanta furia acumulada, además viendo la realidad de sus padres, de sus familiares, desempleados, posguerra, el National Front que lamentablemente estaba creciendo, el frente de derecha británico, la inminente aparición de un personaje nefasto para la historia como Margaret Thatcher, todo eso fue un caldo de cultivo. Y también dentro del rock veían que las estrellas estaban totalmente alejadas o disociadas de su público. Yo me acuerdo que John Lydon o Paul Cook decía, a mí me aburría escuchar Emerson, Lake and Palmer o Yes, que hablaban de sapos voladores, canciones de 20 minutos, aburridas, interminables. De hecho, Paul Cook tenía una remera de Pink Floyd y le había puesto I Hate con graffiti. O sea, también marcando lo que era la banda. Y se da una cercanía. Las canciones son más cortas, urgentes, salvajes. Se van de esos mega shows en estadios que generaba una distancia fría con el público, que había que descifrar las canciones. Se vuelve al simple como pasaba en los comienzos del rock, con Elvis, con Eddie Cochran, con Chuck Berry, Fats Domino, Little Richard. Vuelve a salir Jim Vincent, vuelve a salir el simple. Y aparecen también los sellos independientes. El punk generó eso y el fanzine. Todo eso, fíjense cuántas cosas importantes para la cultura, para el consumo cultural posterior, genera el punk. Todo eso lo generó, a la Argentina llegó tarde, Harry B, Sergio Gramática, Los Violadores, Piltrafa, Marcelo Pocavida, Gamexane Villafañe, Alerta Roja, Los Baraja, Los Laxantes, no sé si lo dije, y todo eso lo genera el punk. Y justamente todo es por Sex Pistols y la aparición fundamental para mí de este señor que fue vituperado.
bueno, se odiaban entre todos, como Malcolm McLaren. Este señor fue clave, generó toda esa rueda, los convenció a estos chicos que ya estaban enojados de antemano, no es que posaban un enojo, no, realmente estaban enojados y motorizó eso, los acompañó, les generó una estética y bueno, un solo disco bastó para que cambiaran la historia de la música, nada más. Con un solo disco y con hitos clásicos como Anarchy in the UK, God Save the Queen, Submission, Pretty Bacon, como cantaría Johnny Rotten, Liar, otro temazo, You're a Liar, la, 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 No Feelings. Y bueno, por ejemplo, Megadeth hizo una versión de Problems. Y bueno, todo lo que es punk, hardcore, fue marcado por Sex Pistols. ¿Cuál es tu canción favorita de estos maravillosos punkies que no inventaron el género, pero le dieron una dinámica y le dieron una vida tremenda? Yo ya nombré, bueno, todo el disco, bueno, ya nombré las que me gustan. Quiero sus comentarios aquí. ¿Qué le generó Sex Pistols? ¿Los marcó? No, lo pudieron ver en el 96 cuando vinieron a Buenos Aires, creo que a Obras, con John Lydon. Bueno, lo iban a ver ahora en esta versión nueva con Frank Carter, creo que es. Pero bueno, comentarios. No te olvides de suscribirte, ya que estás, y poner un me gusta. Pero ¿sabías que un 28 de octubre de 1977, el mismo día que nació Emiliano Branchiari, cantante de No Te Va a Gustar, se publicaba el disco para mí más importante, revulsivo, bardero, quilombero, esencial, trascendental de la historia del rock and roll? Never mind the bollocks, here's the Sex Pistols. ¿Lo sabías?